A mediados del año 2013, la Fiscalía investigaba el caso de fraude al FUT por mal uso de utilidades del Fondo de Utilidades Tributarias por parte del Grupo Penta. Un año más tarde, Penta anunciaría la salida de su gerente general, Hugo Bravo, y lo que ellos pensaron sería el fin de la mala prensa en su contra se volvió el comienzo, porque Hugo Bravo se convertiría en el principal delator de uno de los más grandes escándalos, si no el más grande escándalo de corrupción en nuestro país, con todas las aristas que más tarde conoceríamos. Este caso dejó salir a la luz cómo diversos políticos solicitaban dinero a Bravo para financiar sus campañas electorales. Y aquí no se salvaron muchos. Luego comenzó el desfile de políticos por tribunales. El desfile aún no termina, eso es claro. Pero yo creo que ya no se tienen las mismas expectativas que al comienzo, porque todos hemos visto con mucha decepción cómo estos delitos de cuello y corbata no han sido sancionados como corresponde. Ha habido una grotesca impunidad para la mayoría de quienes han participado de estos casos. Sin ir más lejos, algunos de los involucrados incluso votaron en el Senado el día de ayer este mismo proyecto. Yo creo que ahí el chiste se cuenta solo. Ese es el panorama en nuestro país. Es por eso que el presente proyecto es tan importante. ¿Cómo combatimos la corrupción hoy día con penas tan irrisorias como las que tenemos? ¿Cómo combatimos la corrupción hoy día con fiscales sin garras para investigar? Y además ante una sofisticada organización político-criminal que se ha naturalizado en los últimos años en nuestro país. Algunos dicen elevar las penas, y es cierto, efectivamente elevamos las penas de todas las figuras de cohecho, soborno, malversación de caudales, fraude al fisco y negociación incompatible. Subimos en 1 grado el piso, en 2 grados el techo de las penas, pero yo creo que eso no es suficiente. No es suficiente porque no sirve de nada hoy día tener más altas penas en delitos tan graves si el Ministerio Público carece de las herramientas necesarias para perseguir esos delitos y lograr finalmente que sean sancionados los culpables. Por eso, además de subir las penas, establecimos una serie de normas para que dichas penas no queden en el Código Penal sin aplicación alguna. Y algunas de esas medidas creo que es necesario destacarlas en este momento. En primer lugar, y el avance más significativo desde mi punto de vista, es haber establecido el cohecho sin contraprestación en esta ley. Incluso con la resistencia de algunos parlamentarios. No olvidemos que votamos esta figura 2 veces. La segunda vez cambiando la posición que el Ejecutivo había presentado en una primera oportunidad. Y eso, a mi juicio, gracias también a la presión mediática y ciudadana que se presentó en ese momento. ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste el cohecho sin contraprestación? Consiste en que un particular le paga a un funcionario público solo por el hecho de que ese funcionario público ocupa un cargo determinado. Le paga para tenerlo en la nómina y usar su influencia cuando la necesite sin solicitarle que realice necesariamente una función propia, es decir, sin pedirle ninguna contraprestación a cambio del beneficio entregado. La falta de este delito en nuestra legislación había sido un gran obstáculo a la hora de perseguir criminalmente a los responsables de delitos de cohecho, al no poder probar efectivamente que estos funcionarios realizaron una contraprestación en favor de quienes le entregaron millones de pesos. Esto es lo que pasó, de hecho, en el caso Wagner, al no poder probar que el ex subsecretario de Minería realizó una actividad en favor de los controladores de Penta por los pagos recibidos. Pablo Wagner recibió 2 años de prisión que cumple hoy día en libertad, una multa de 42 millones de pesos e inhabilitación por 4 años para ejercer cargos públicos. Es decir, el 2022 podría volver a cualquier servicio público del Estado. Si este delito hubiese existido antes, esto no habría sucedido. Otro avance importante es el establecimiento de una norma especial para altas autoridades o funcionarios con un especial poder de decisión, como nosotros, para excluir el mínimo de la pena cuando se trate, por ejemplo, de cargos de elección popular o cargos de exclusiva confianza de estos, comandantes en jefes del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea o el general director de Carabineros, entre otros. También incorporamos mecanismos a esta ley como la cooperación eficaz, que permite a los fiscales contar con una herramienta para romper los pactos de silencio entre los imputados que impiden dar con los responsables debido al encubrimiento. Y finalmente, como último tema a destacar entre los muchos que esta ley trae, me parece necesario hacer una referencia especial al establecimiento de listas negras para las empresas sancionadas por delitos de corrupción, para que no puedan recibir concesiones del Estado ni contratar bajo cualquier título con organismos del Estado, empresas del Estado o empresas en que el Estado tenga una participación
mayoritaria. Con esto nos aseguramos de que no solamente los funcionarios públicos que han sido condenados por delitos vinculados a corrupción no vuelvan a la administración del Estado, sino que también las empresas que han sido condenadas por delitos vinculados a la corrupción tampoco puedan volver a relacionarse con el Estado. Más allá de las modificaciones mencionadas, más allá del aumento de penas, más allá del aumento de los mecanismos de la perfección de los mecanismos de persecución penal, más allá de la creación de nuevos tipos penales que hoy día hicieron referencia otros diputados, más allá de las modificaciones mencionadas y otras que ya se han mencionado, creo que lo importante es el mensaje que este proyecto deja. La corrupción daña la democracia, le quita a las personas la confianza en las instituciones, nos sume a todos en un clima de derrota constante. No importa cuánto nos esforcemos por obtener legítimamente algo del Estado. El funcionario a cargo de mi subsidio, de mi beca, de entregarme un permiso, de fiscalizarme, de ponerme una multa, ya está comprado. Esa es la lógica de la corrupción. ¿Para qué ir a votar? ¿Para qué postularme a un cargo de elección popular? Si los políticos cocinan sus campañas en una oficina de Las Condes, con plata que además les entregan las empresas a las que luego favorecen en sus votaciones. Esa es la dinámica de la corrupción en Chile. Esto es lo que produce la corrupción y creo que es hora de que este Congreso entregue un mensaje potente al país, de que nos tomemos en serio estos delitos, de que ya no contemplemos el inútil desfile de políticos por tribunales y que la próxima vez que suceda esto, los responsables sean castigados efectivamente y con penas justas como cualquier otro ciudadano que comete un delito. Es por lo anteriormente señalado que anuncio la votación favorable de la bancada Revolución Democrática del Frente Amplio y hago un llamado a que aprobemos este proyecto de ley y que nos hagamos responsables de la tremenda crisis democrática que hoy día tenemos en nuestro país. Muchas gracias, presidente.